Ahí sí. ¿No lo escucho bien? Sí. ¿Aló? Yo escucho bien, Sergio. Ahora Había sí. ahí, había ahí un impasse nomás, estaba con el micrófono apagado. Ah, Pero ya. ahí Ya. estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahora Ahí sí. sí. Te preguntaba yo cómo nos ha ido. Bien, bien. Igual Novedades. he ido avanzando. El viernes entregué una información, o sea, tuve una reunión en donde pude entregar la información y igual he ido encontrando ciertas causas que me han ido apoyando un poco en la información que he ido recabando y bueno, la verdad es, se han ido encontrando, ¿cómo se llama esto? Se han ido encontrando causas como, por ejemplo, la falta de personal en la estación. Ujú. Le voy a mostrar unos gráficos que pude sacar Démosle nomás. para que se entienda de mejor manera. Igual he empezado a escribir un poco más en el informe, he avanzado en marco teórico, que era lo importante. Sí, ojo que esta semana nomás tenemos y la próxima hay que entregar la cosa, avance uno. Y entonces esta semana hay que verlo Sí. más. Así que hay que darle forma a esta semana para que la próxima todo esté ahí engranadito. Exacto. Voy al tiro. No hay problema. Un segundo, estoy buscando el archivo. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, ok. Estamos. Sí, está bien. Bueno, esas son las causas con el muestreo que tuve la semana pasada, ¿no? No, antepasada, que fue la semana del 24, 23. ¿Cuándo estuviste de noche? Claro, eso fue Hoy. las mayores causas que fueron pasando, que bueno, que principalmente ahí están Oye, como a ver, el primero dice 10% o es más. dice 14, 44, Ca- 7, 7 y 14. 44, sí, el punto es que ahí, fíjate, los otros son muy planos. O sea, los dos primeros son muy relevantes. Claro, Cuarenta y sí, seis, 56, casi el 60%. y Y los claro, otros son muy parejos, quizás puede ser punto más, punto menos, pero todos son del peso 7%. claro, y el último también que sería como el 14%. Si lo Ah, ordenamos, ese no lo había visto, yo pensé que era la suma. Quizá un no, poquito más grande, Sergio, porque sabes que no te estoy mirando mucho. A ver.
Yo pensaba que era la suma ese. Dame un segundito. No, ahí en ese caso sí, pues ahí tenemos 56. ¿Y el último cuánto dice? 14. Sí, 60, 70. Casi tenemos ahí hoy el Pareto, pues, casi. casi tenemos el 80-20. Casi el Pareto, casi el 80-20. Tenemos 70-30. Ya, Entonces, ¿y cuáles serían eso? En orden de prioridad sería retraso. Ah, me quedaste ahí nomás. el primero sería que el 2 en este caso, que sería el falla en proceso, que en el proceso de descarga, Falta de y operador disponible, oye. Wow. Wow. claro, Wow. Wow. y bueno, retraso en comienzo del proceso, bueno, y después en orden de prioridad, después vendría el uno, que el proceso no espera, Cuba no atiende la demanda total a recibir. Es cuando yo le conversaba que dentro del proceso, mientras se está cargando el vino, de repente la Cuba de destino no cubre la demanda que, que, que debe recibir. Por ejemplo, hay veces que cierto código se reciben 200.000 litros, por ejemplo. Es el programa. Pero, por ejemplo, la Cuba que tienen con eso tiene 150.000 y ahí empiezan a hacer los cambios y ahí de repente el tema de las distancias comienza a demorar más. También el cambio de Cuba significa un tiempo extra de llenado, o sea, demasiado. Y finalmente Oye, también tenemos el proceso de limpieza, que es el proceso de la limpieza de las líneas. Líneas no listas para la recepción del vino, eso pasa mucho cuando hay cambio de código, o muchas veces se demora mucho un tipo de vino, porque aquí las líneas las dejan preparadas. Por ejemplo, no sé, se recibe un código A en una bomba, y se deja guardada esa bomba porque saben que viene otro vino, pero de repente llegan otros códigos, entonces tienen que proceder a lavar esas líneas y eso también demora como media hora. Entonces, esa fue la otra causa que yo comenté. Y dentro de esas causas, conversando con los jefes de operaciones y el gerente de operaciones y el programador, finalmente se está abordando también el tema de los retrasos en el itinerario, en el programa. Es decir, que se está buscando que se vaya cumpliendo el orden de llegada. oye, Sergio, pero a ver, creí entender que la programación de recepciones, esa se conoce en la semana anterior. No sé si el viernes, pero la semana anterior se sabe la programación de los vinos que vamos a recibir la semana que viene. ¿Es así? Sí. Ok, entonces si es así, fíjate que esto estaría diciendo, con esa medida aleatoria ahí de medición de tiempo, que si nosotros mejoramos la programación de recepción, bajamos el 50% la falla, es el 44% de la falta de operadores. Claro. ¿Se fija? Con un solo tema de planificación. La mitad al tiro, casi, 44%, la mitad, más o Claro. menos. El otro tema es que igual me voy a ir quedando de noche, pero no seguidamente, sino que semana por medio o cuando esté como más liviano en ciertas cosas. El problema acá es que los encargados de logística mandan un programa de llegada aproximada de los camiones a las bodegas, ¿ya? Y es ahí donde también hay un problema porque muchos viajes tienen demora, que es más o menos este gráfico, que bueno, hoy día mismo lo hice y lo presenté en una reunión, que tiene que ver con esto, aquí, cumplimiento del itinerario. ¿Lo ven o no lo ven? ¿O sí? Sí. Y me parece que habíamos mirado algo como esto. Es que lo que pasa, Sergio, estoy mirando yo desde el punto de vista del diagnóstico que sacamos como conclusión aquí. Bueno, habría que mostrar de nuevo, porque a lo mejor esto es una cosa puntual y no siempre será lo mismo, puede ser. Entonces, al hacer dos o Claro. tres muestreos aleatorios de cuáles serían las causales aquí de las fallas y por qué los retrasos. De ser así, claro, hay imponderables, porque si tenemos un plan de recepción, los camiones vienen de diferentes partes, puede pasar cualquier cosa en la carretera, eso es incontrolable, eso ahí no tenemos Claro. poco que hacer. Pero sí podemos decir que hay un margen más o menos de cuándo tenemos que estar en disposición y con todos los recursos para poder recibir el camión. Y Claro, que nosotros... Ujú. es que a eso apunta que el programa de bloques que ellos le llaman, que es el programa de movimientos diarios,
sea más cercano a la realidad. Porque, por ejemplo, hay muchas llegadas que se predisponen a las, no sé, a las 4 de la tarde y llegan a las 9 de la noche. Siendo que en estos casos la empresa tiene control vía GPS ¿cómo se llama esto? De Los los, camiones. de los camiones, obvio. Pero hoy Oye, día hablando también en la mm, reunión, dijeron que también esto como había muchos procesos manuales voy al hecho de que el camión sale de la bodega de origen hasta que llega a Pirque en este caso, me nombraban a veces que muchas veces se retrasaban en la otra bodega, pero también era por parte de lo mismo, porque no había una buena asignación de tareas, porque por ejemplo, de repente esperaban al transportista que, por ejemplo, no sé, se quedaban dormidos o alguna cosa, en el caso de las noches, u otras cosas que no llenaban bien las guías de despacho, o sea, estaban mal llenadas y de repente, por eso, no sé, a veces hay viajes que salen toda la misma hora porque llenan toda la rápida y mandan todo, entonces eso también demora, hablando con los encargados de otras bodegas. pero fíjate que igual, si, para tratar de entender el problema, igual estamos, es un tema de planificación, ahí tenemos una debilidad, una cojera, y Sí, un tema de cumplimiento de los programas. Ahora, esos transportistas, por ejemplo, si tiene el camión tiene 3 estanques, ¿pasa por 3 plantas distintas o viene de una sola? Algo de eso no, entiendo, ¿no? no, en el caso general siempre va destinado a una planta, o sea, hay muy pocas veces digo que es más o menos despreciable que de repente hay códigos no sé, pues, aquí en Pirque se sacan dos estanques porque otro código a otro lado. Pero eso pasa muy pocas veces, de todos los viajes han sido como tres de los que han pasado, entonces no es como una tasa Ya, que podemos decir, no es algo preponderante. ya, ok, pero ese es el caso de la descarga, pero yo estaba pensando en la recepción. En la recepción viene, por decir algo, viene la planta Lontué y en la planta Lontué le cargaron los 3 estanques o Sí, pasa por claro. Lontué y pasa por otra parte después para No. llenar. No, no, eso no Siempre pasa. la bodega de origen llena y después acá cuando llegan acá, ahí es como le digo que pasa muy pocas veces que acá, por ejemplo, y aquí tienen que descargar dos estanques porque traen los códigos que venían hacia acá y un estanque va, no sé, a Vespucio, que es otra planta de envasado. Pero en este caso, yo al menos por lo que he observado, lo encuentro como algo despreciable porque se da muy poco. O sea, podríamos decir, si es que no podemos medirlo, lo ideal sería medirlo, que en el 99% de los casos es una relación 1 a 1, Claro, proveedor y descarga. y Proveedor y descarga. descarga, planta Pirque. Ya. Entonces hay Claro, una correspondencia biunívoca, como dicen los matemáticos. claro. Eso nos simplifica la cosa. Segunda Claro. pregunta, ¿el transportista es de Conchitoro o es un contratista? Son contratistas. Entonces es más Son, fácil, po. Le pasamos el peso a que lo administre el contratista, po. Le pasamos el bulto y ahí algún tipo de, a lo mejor, de incentivo para que no sea puros castigos, claro, que si el individuo tiene un retraso de más o menos, ok, y si no, le hacemos algún cariño en contra. claro, lo que sí esta semana, mañana tengo una reunión en donde me van a explicar el tema de los lavados porque ellos también quieren generar una mejora con respecto al tema del lavado, porque igual en sí el lavado demora mucho dentro del proceso. Entonces también puede ser una herramienta para poder solucionar quieren que haga un cruce de información. Me refiero a que qué vinos son compatibles y en qué tipo de código se tiene que generar un lavado completo de línea o solamente un enjuague. Que sería, por ejemplo, si son vinos genéricos, me refiero a si son vinos tintos, a lo mejor sería hacer un enjuague de línea y no un lavado completo, porque tienen propiedades similares. Es que yo estaba viendo atacando más bien el 44%. Tú, claro, también, pues todas las cosas suman, pero si nos vamos uno por uno, descartemos el otro efecto. No tenemos operador porque a lo mejor no estamos bien calzados con el programa de recepción, pero si nosotros sabemos que el camión llega en este horario más o menos, ahí ya es de la planta PIR de asignar que el operador esté, po. Y con eso bajamos el 44%.
El que tú dices apunta al 14%, que también es relevante, todo suma y también es muy importante. No, claro, Pero o sea, ese es menos relevante que el tema de que no tenemos operador cuando llega el camión, pues, y el camión está esperando seguramente ahí, y entonces estamos perdiendo eficiencia. claro, si finalmente, bueno, finalmente por eso fue que en esa reunión bueno, se atacó desde hoy día el problema de los itinerarios, porque fue lo que fue la causa que, bueno, es la causa preponderante, entonces eso es lo que se está intentando medir. Hoy día, bueno, hoy día tuve que medir eso, bueno, el tema del cumplimiento hasta la última semana, las 2 semanas anteriores, tengo que empezar a medir el tema de la semana que pasó, que es la 44, pero el problema, el único problema es que, como le vuelvo a repetir, es un proceso muy manual, el tema de los registros, al menos de la hora in situ, y por ejemplo, la última semana que fue la 44, de los 120 viajes que llegaron, 122, estamos hablando de que hay un registro de tiempos de llegada y salida de 30 datos. Entonces, tengo que ir mañana a conversar el tema con el encargado para ver que- de dónde podemos sacar esa información, porque si no están inscritas, habría que empezar a revisar cada guía de despacho, porque es la única forma de poder controlar bien el tema de llegada y así poder tener un buen diagnóstico la última semana. Mira, ahí estamos haciendo algo que es súper relevante, que es la validación de los datos. Los datos tenemos que confiar que todo lo que está haciendo ahí está correcto. Entonces, para eso, que todo esté calzando y que incluso que las anotaciones sean correctas, que la falla que está reportada sea correcta, tenemos que confiar en eso. O sea, Sí, ese porque dato por para nosotros ejemplo, tiene que ser válido. Ujú. uno puede muestrear, por ejemplo, yo en la noche, claro, en la noche pasaron 12 13 camiones, pero yo habré muestreado 8 o 9 por el tema de que uno intenta también muestrear todo el proceso, entonces la idea es muestrearlo bien, porque si estoy muestreando 15 camiones y de repente los camiones llegan en paralelo, es complicado, o sea, la idea es ir anotando bien cuándo llegan, cuándo se van, en este caso, para medir el tiempo total. Después me dediqué a medir cada uno de los procesos, cuánto más o menos se van demorando. Entonces, igual hay que ver bien el tema de la validación de los datos, porque al momento de lo que yo me he encontrado desde el minuto cero, ha sido eso, que hay muchos datos faltantes porque, como le digo, son procesos manuales, entonces no es automático y eso hace que muchas veces la información se dispare mucho de la realidad. Primero tenemos que hacer la validación de datos entonces. Pero fíjate, el camino que está planteado por lo menos es el camino. Por aquí va la cosa. Sí, Tenemos que confiar, sí, que en la matriz a que estamos llegando, que sea súper sólida y sustentable, porque aquí hay que sacar una conclusión. Una vez que lleguemos a esto, fíjate, ya sacamos una conclusión ligera que a lo mejor habría que validarla, pero si eso fuera así, imagínate, casi la mitad del tiempo lo podemos mejorar solo con mejorar la planificación. claro, es que Imagínate, qué sí, impacto, qué impacto. ¿Mm? o sea, lo principal es eso, yo también en esa reunión dije, si bien existe un manual instructivo de recepción, pero no existe una responsabilidad de tarea, no sé si bien hecha, dije, no me acuerdo bien las palabras que ocupé, pero sí dije que a lo mejor hay que detenerse bien en el tema de la asignación de las tareas, porque lo que yo voy a observar, ahí empezar a comentar, es que muchas veces no estoy diciendo que haya un punto fijo, como un nochero en el andén esperando que llegue un camión, sino que sea más bien rotativo y que se puedan rotar tanto las personas que van midiendo los indicadores de oxígeno, el estatus de las cubas, que eso también sea medido, o sea, que eso sea medido por distintas personas en el turno y que los turnos sean completamente ocupados, porque en este momento, no sé, el encargado de bodega de Pirque, según él son 6 operarios por turno, pero yo le dije, pero en este momento la realidad estamos trabajando en el turno de día con 3 y en el turno de noche con 2 o 4, no están trabajando con los 6. Entonces, ahí es donde también el tema de la asignación de tareas se, se cambia mucho Dame, también. dame un minuto, Sergio. Sí, Hijo.
¿Qué me preguntás? Sí, estoy en reunión. Oye, te escuché en alguna parte ahí, como que la gente se queda dormida. ¿Eso es literal o es una forma de decirlo nomás? No, ¿Es es de verdad, es noche? que Sí. en la noche, por ejemplo, es que lo que pasa, porque se desvirtúa tanto muchas veces el tema del itinerario, porque existen cuatro tipos de tiempos, que son el tiempo de entrada del camión a la planta, que bueno, lo controlan afuera, el tema de inicio y el tema de final, que tiene que ver con el inicio de la descarga y el fin de la descarga, que tiene que ver con la estancia en el andén. Y después tiene que ver con el tema, la hora de salida, que es la salida de la planta. Ujú. El problema es que muchas veces el final, por ejemplo, se diferencia por 3 horas o 4 horas del horario de salida. Y es por lo mismo, porque muchas veces los transportistas se quedan dormidos en la noche y me tocó muchas veces, bueno, en los turnos que tuve yo de noche no había tanto flujo, igual había mucho más que en el día, pero de repente habían camiones que estaban 1 hora estacionados en el andén y llega porque los tipos se iban a comer, iban a hacer cualquier cosa, pero no estaban ahí. Oye, pero ¿y ese tiempo se lo están cobrando a Pirque? Es que es parte de. Y el tema es que eso también me comentaron. Es que ahí no están inflando el dato. Es que por eso, es que ahí eso es lo que se comentó en la reunión. El tema con esto es poder cuantificar en tiempo para que ese tiempo Pirque lo pueda justificar en dinero. A lo que voy es que con esto Pirque comience a cobrarle a la empresa transportista por todo ese tiempo extra que están en las plantas. Y también le puede cobrar si es que hay un programa y está fuera de un sexto rango. Pues ponle Claro. tú más o menos media hora, por ejemplo, porque si no, no podemos tener ahí una persona esperando para que, tal como dijiste tú ahí, llegue, qué sé yo, 4 horas después, pues. Ahí Sí, tampoco Pirque puede tenerlo a cuando se le antoje el individuo llegando al camión, porque ahí también tenemos, pero te fijas ahí, ese calce, ahí hay formas ahí de buscarle manejo para que eso se corrija. Y lo otro, oye, claro, estaba pensando yo, fíjate, esta es la teorización. Nosotros decíamos que era el tiempo completo entre que el camión llega y se sale, sí, pero aquí se nos están metiendo por los palos, porque imagínate claro. que no sale, pero el tipo dejó el camión ahí, fue a comer, fue a pasarlo bien, y todo ese tiempo está corriendo como tiempo del ciclo del camión completo y no está distorsionando ahí el tiempo. ¿Te fijas? Claro. Quizás a lo Y mejor ahí el tiempo cuando sale, cuando se descarga, cuando pacha del punto en donde se descargó, ahí puede ser a lo mejor ese punto, hasta ahí cortamos. O bien, en realidad ese tiempo también lo tienes, ¿o no? ¿Está? sí, no, ¿Cuándo? sí, Porque, sí lo o sea, tengo. Sí. Bueno, la es que verdad es si que lo tiene, entonces lo que dicen los ejecutivos tienen correcto, porque ahí ya, suponte tú que salió ahí, por decirte algo, salió a las 11 de la noche ahí, pero el individuo se fue a cenar y volvió a las 2 de la mañana, po. no, claro, es que ese es el problema, porque yo lo que yo he visto que hay que contar todo el tiempo en que está ocupando un andén, porque un andén ocupado significa un camión que no se está atendiendo. Y eso también genera demoras en el tema de que se generan filas, o sea, se genera atochamiento en la planta. Y en este Entonces, minuto, ese costo lo paga Pirque. claro, eso es lo que quieren es poder cuantificar esto en dinero y que ese dinero sea parte de generar multa a la empresa o indemnizaciones. Ya lo creo, sí, pues. Ahí tenemos un aporte que hacer, ¿te fijas? Ahí Sí, estamos. En este minuto la empresa está perdiendo plata, está malgastando los recursos, está distrayendo recursos, y ah, porque no puede estar disponible a la hora que se le antoje llegar al contratista, po. Si el contratista está para ah, transportar el vino, po, nada más. Ujú. Y si no, hace es otras que, cosas, eso tiene que caerle algún tipo de sanción. claro, es que bueno, principalmente la idea y lo que se atacó mucho en eso es que haya un proceso establecido de recepción de vino, porque si bien aquí se recibe vino todo el año, pero no hay nadie que diga esto lo haces tú, lo haces tú, lo haces tú, y así nos repartimos las tareas y así todos trabajamos mejor. Todavía no existe eso y aparte
lo que hacían mucho alcance era la falta de comunicación dentro de los entes que compartían en la gestión. Voy al hecho de que hay mucha distancia entre el departamento de logística y operaciones con los líderes de bodega que llaman, que son los jefes de bodega, que principalmente ahí se genera un brecho de desinformación, porque si bien el departamento de operaciones es el que genera toda la planificación, pero si esa planificación no está acompañada con lo real ejecutado, lo que se va ejecutando día a día, es difícil poder llegar a un punto de merma, no sé si mínima, pero poca. Ujú. Y la idea principal es eso, o sea, en este momento me quería empezar a muestrear el tema de las probabilidades de llegada, porque no sería malo estratificar un poco más el estándar. Me refiero a estratificarlo, sería porque yo saqué 1 hora 40 general, pero me gustaría ver también bajo un muestreo cuántos de esos camiones traen 2 códigos de vino, cuántos de esos camiones traen 3 códigos de vino como probabilidades. Como queremos comenzar a modelar una simulación o una... Yo, más que una simulación, estaba pensando en un modelo de optimización basado en la asignación de recursos. Voy al hecho de que intentar atacar el tema de los recursos tanto personales como también el recurso de bodega. Me refiero a que poder instaurar un modelo de asignación de Cuba. Voy al hecho de que si cierto tipo de vino llega en tanto volumen, y el que más tengo, que, eso, que se segmente un poco más el tema del bodegaje y que en la primera zona que se estime esté la llegada de ese vino, porque también así se hace mucho más compacto el proceso. Oye, pero sí, todas estas ideas que estamos tirando yo creo que son todas válidas, pero falta validar los datos. Sí, Porque el que tú estás atentando ahí, sí, también, porque está presente. De repente la línea no quedó limpia y ahí tenemos un tiempo que tiene que esperar el camión porque ahora hay que limpiar la línea primero para poder vaciar. Claro, eso es uno. Y lo otro a lo mejor puede ser que la asignación de entre el tipo de vino que llega y la cuba, eso tampoco está calzando. Entonces, claro, pero si es que los datos que tenemos aquí encima de la mesa fueran reales, esos son secundarios respecto al tema de la planificación, porque, oye, claro. el operador tiene que estar ahí cuando llegue el camión, pues. Y ahí tenemos la mitad del tiempo, la explicación de la mitad del tiempo. Ahora, es cierto lo que tú dices, sí, tenemos que tener una discriminación. O sea, camión, el camión llega con un estanque, dijimos, camión con un estanque, camión con 3 estanques. ¿Bien? El camión trae un solo tipo de vino o 3 tipos de vino. Y habría que ver el circuito completo, cómo se comporta uno y el otro. Claro. Debiera ser mucho más corto el de 30.000 litros, siempre y cuando no esté contaminado con otras cosas como eso que empiezan ahí a perder tiempo y los camiones les da lo mismo y dejan No, el camión sí, o sea, estacionado, qué sé yo. ¿Eh? a mí no me ha tocado observar el de 3 códigos, porque igual no pasa mucho, o sea, pasa en algunos turnos de noche, pero no digamos que llegan a la semana, llegaran 5, de repente llegan una vez cada 3 semanas, por lo que yo me he podido dar cuenta en las bases de datos. Entonces, a lo que voy es que sí me gustaría estratificarlo más, que yo he podido notar más, es que llega el camión con un solo tipo de vino completo o 2 tipos de vino completo. Y también el tema de la cantidad de camiones, de la probabilidad de que llegue uno con 3 estanques distintos y uno con un único estanque. Y esa sería una buena estratificación que es como, según yo, más cercana a lo que pasa todos los días. Porque 3 códigos no pasa mucho. Por ejemplo, también pusieron otro caso de que, por ejemplo, ellos tienen 2 tipos de bodega que tienen que ver con la bodega granel, que es para los vinos genéricos, y la bodega vino fino, que es para los ultra premium y la mejor cepa. Ya, la semana pasada, un solo camión en la semana presentó no el problema, sino que presentó el caso de que 2 estanques, por ejemplo, me acuerdo que era el de 5 y el de 10 eran para la bodega de a granel y el último estanque, el de 15.000, era para la bodega vino fino. Pero en este caso era un vino especial porque era Don Melchor, que es como el vino estrella
el producto estrella, y ese vino lo descargan con una máquina especial, con una bomba Oye, especial. pero sí, no, sí conozco el Melchor más encima, muy buen vino. Oye, pero ese, ¿qué tanta frecuencia tendrá eso? No llegará a una a las 500. O sea, es que de todos los días que yo he estado y que yo he podido muestrear, fue la única vez que me pasó. Ajá, es que ahí eso, fíjate, ahí tenemos que ir haciendo los discriminatorios porque hay que ir, O como sea, yo también, modelemos de, claro, de lo general, lo que más impacta nomás. yo Pues si llega también, yo también uno, dije, yo dije eso en la reunión porque me preguntaron y dije, yo dije en este momento la idea es tratar de sacar los casos más representativos, porque si nos vamos deteniendo en cada caso puntual, el estudio no va a tener, no va a tener ninguna importancia si la idea es atacar el tema aquí, que llegan uno o dos tipos de vino. El tercer tipo de vino también se estratifica, pero tampoco es el caso representativo de que llegue todos los días. Y ahí también me dijeron y también me dijeron que tenía razón, porque la idea es ir paso por paso, o sea, vamos deteniendo este tipo de problemas, después este, y después vamos viendo lo otro. y oye, en otro caso no te olvides, Sergio, nosotros tenemos que responderle a la U también, Por y la U eso, tenemos que plantearle un modelo. Ahí el que nos podíamos defender, lo tiramos encima, es Pareto, y Pareto nos está diciendo justo que saques los muchos triviales y te quedes con los vitales, porque si sí, no, no terminamos nunca el análisis. Entonces no, vamos a los puntos que son más relevantes para el resultado. Pero yo creo parece que que ya te lo voy a entendieron, transformar, sí. ¿Eh? sí, voy a transformar el gráfico a un gráfico de Pareto, que también es una herramienta, y con eso también poder generar el diagrama causa-efecto. Oye, pero necesitamos más datos, sí, Sergio, porque si es puntual de una semana nomás eso, ¿qué tan representativo será? O sea, son 40 datos que fueron de días distintos, sí. Fueron 10 y 10. No fueron. Mira, no, lo único que te puedo decir yo, mira, asegurémonos que eso, porque finalmente, recuerda, la conclusión es, va a salir de ahí. Y de ahí Sí, sale el análisis y de ahí salen las propuestas de solución. Entonces, que sea sólido eso nomás. A lo mejor, no sé si meterle algunos otros pocos más, datos más al modelo, pero si se firma que el gran tema es la falta del operador, ok, trabajamos con eso. Lo único que yo ya. digo nomás, asegurémonos, sí. Sí, no, sí, yo pensaba ¿Mm? como de mañana en verdad empezar a mostrar todos los días al menos unas 2, 3 horitas del día, porque igual el día se acorta mucho y poder generar más datos y poder ver la mayor cantidad de observaciones, yo creo, más que el tiempo, porque el tiempo ya más o menos está estimado, sino que el tema sería, dame un segundo, el tema sería en este caso las causas, porque las causas son lo importante. Sería como comenzar a ver detenidamente el proceso de los operadores durante la llegada de esos camiones, además de medir el tiempo de estancia también, pero ver las causas, o sea, ver qué tantas causas pasan y yo creo que bajo ese lado orientaría esta vez el muestreo. Sí, pero como, sí, estamos de acuerdo, absolutamente. Si el único punto nomás es que las causas van a estar basadas en el diagnóstico y por eso que el diagnóstico, meterle más datos para que efectivamente estemos seguros que la distribución de causas son esas que están ahí y no son otras. Ya, sí, ¿Ya? Y sí, el yo camión también ese, tenía. apúntalo, pero ese lo dejamos fuera, porque ese es un caso Sí, puntual. Ese es de lo que llama Pareto. Y oye, más encima recuerda que en la U tenemos que dar un modelo. Entonces, seguimos Pareto, perfecto, Pareto, y ahí cortamos cuando lleguemos al 80%, incluso hasta se puede cortar con 70%, porque, o lo otro hay que tratar de discriminar cuáles son los más importantes, porque si son todos otros parejos, wow, ahí está con un tema. No claro. discriminamos. Cualquiera de esos podría ser. ¿Mm? Porque con cualquiera de esos casi hacemos, o sea, con dos de esos pasamos Pareto, o con uno casi es Pareto, 77. ¿Captáis? Sí, no, sí, hay A lo que mejor empezar con a más datos, generar. capaz que el Pareto quede clarito. Y ahí le tiramos Sí, incluso la curva, y cuando llegamos a 80 cortamos, ahí están los causas. sí, En este minuto son 3 y podría ser 4. Y oye, eso está bien. Si entre 3 y 5 causas no debe ser más tampoco. Lo no, relevante. Los otros sí, son chauchas que suman, pero suman poco, suman menos. claro, van a tener menor impacto. Claro, sí, tenemos que ir al impacto relevante, porque aquí hay un trabajo ingenieril, por lo tanto no podemos perder, porque si no perdemos el foco en detalle, que aportan poco. Claro,
Claro, los más relevantes, y para eso el plan de acción. Oye, y ojo, como aquí en este caso lo que están saliendo son 3 temas distintos. Entonces, pues, fíjate ahora, son 3 planes de acción diferentes. Claro. Poder resolver. ¿Qué planteamos? ¿Qué propuesta hacemos? Chuta, cada uno de los casos, fíjate, el primero ya incluso la gente ya se dio cuenta que a lo mejor hay que pasarle la pelota al transportista. Por eso te decía yo, si es externo, a ese se le puede controlar, porque ese tipo, él depende de las lucas que le paga Conchetoro. Y Sí, Conchetoro le dice, ni un problema, pero vamos a fijar estándares en cada cosa. Y con claro, eso le pasáis la pelota al transportista, él tiene que controlar. Ahora, si se sale de rango, a lo mejor puede ser 1 o 2 casos, pero allá ya le pasaste un control. claro. Uh-huh. Oye, bien interesante. Lo único nomás, como te digo, seguir trabajando en esto para poder completar y tener un diagnóstico y cerrar el capítulo ahí con más datos nomás para que estemos súper seguros de las categorías. Y el plan siguiente, paso siguiente, Pareto para que salgan los 4 análisis causales principales para poder generar un plan de acción y abordar cada uno de ellos por separado. Con Claro, propuestas de mejoramiento. claro. Sí, Me pareció bien interesante, fíjate. Bien interesante. ya. Hagamos Pareto, ya. Es Los eso, datos, los datos eso va a ser hablan, fuerte esta hablan. semana. Hablan. Entonces hay que escuchar lo que hablan, hay que entender bien lo que dicen. ¿Bien? Exacto. Buena. Yo creo que ahí está el plan de acción ya, pues, Sergio, te queda claro, ¿cierto? Sí, Como para que lo sí, veamos de aquí al yo, viernes, si es posible, si tenemos más datos, sí, porque también va a tener que ir cerrando. Si hay todo el punto hoy es que aquí, claro, nosotros podemos trabajar no sé cuánto y sacar no sé cuántos datos, será acto desgastador, pero nosotros tenemos que ir poniendo cotas, pues no podemos avanzar, no podemos avanzar, tenemos que avanzar un tranco seguro, porque oye, esta sí, semana y se te fue la 1 de noviembre y ya, y están quedando para el término del año 7 semanas nomás, pues. Ahora están quedando 8. sí. Y como nosotros queremos No, estar sí, haciendo la predefensa ya, ¿te fijas? Entonces, por un lado, la calidad del trabajo, la rapidez, pero una vez que ya consolidamos, concluimos. Entonces, se acaba el diagnóstico, tenemos las conclusiones y ahí generamos el plan de acción. Y pasamos a la etapa sí, siguiente porque hay que seguir trabajando. sí, no, no, sí, que sí. ¿Uh-huh? ¿Estamos? Entonces, Sí. sí, sí, Y más no, encima, hay hay que que mirar el buscar, tablero marcador de goles, pues, y los goles, cuidado con los goles. sí, no, sí, ¿Uh-huh? estamos ahí, estamos ahí. Eso. Está difícil, ya, ¿Estaríamos por hoy o no? sí, ¿O hay más temas? bueno, Yo quedé clarísimo. Si tienes alguna duda de lo que dijimos, lo que conversamos, como siempre, edito y subo el video. Si necesitas alguna revisión o algo antes del viernes, ahí me lo whatsappeáis, pues oye, hay que mirar algo en el Dropbox, ya yo lo he hecho una mirada para que entonces el día de viernes sea lo más productiva posible la reunión y sigamos avanzando. sí, esa es la idea, Avancemos. ¿Ya? ya, Ya, pues Sergio, estupendo. Finalmente la reunión la hicimos igual. Qué bueno. ya, Nos sí, atrasamos un poquito, pero finalmente salió ya, igual. eso es todo. Ya está, Gracias pues. por, Nos vemos el gracias. próximo viernes entonces. Sí, nos vemos el viernes. Ahí te cuento por el correo cuando esté listo el video. Cuando Ya, tenga editado, listo. ¿Ya? ok. Muy bien, que te vaya estupendo. Igual que esté bien. Chao, chao, adiós, adiós, adiós. Finalizamos y finalizamos la reunión.